A las 18. Bueno, ¿arrancamos? arrancamos nomás con la primera entrevista del día de hoy. Vamos. Arranquemos. Pensé que metían tema, No, ya está conectada. Bueno. Ya está conectada nuestra amiga. Como todos sabrán, en medio de todo el debate político y también social, por supuesto, en base a lo que es la reforma laboral impulsada por Javier Milei. Y sus aliados, vamos a decirlo para el también. gobierno de Milei. Y sus aliados. Crecen las advertencias por parte de especialistas que señalan el claro retroceso histórico en materia de derechos a los trabajadores. Se habla de violaciones a nuestra Constitución, también violaciones a tratados internacionales. Y para entender un poquito más de todo lo que está en juego y lo que podría llegar a pasar en el caso que esta reforma laboral avance, tenemos en comunicación, en este caso, para que nos explique un poquito, a la abogada, socióloga y especialista en Derecho Laboral, María Paula Lozano. ¿Cómo estás? Bienvenida a Las Brujas. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Ay, pareces locutora, muy bien. Ay, qué voz. Bueno, bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ya cansada de hablar de este tema, ¿no? Seguramente. Y bueno, un poco, ¿qué va a ser? Pero lo peor va a ser ahora que se empieza a aplicar. Así Claro, es lo que toca. Creo que hablar es mejor que los efectos que va a Que generar. callar. Sí, Total, pero bueno, Paula. viste que precisamente de esto queríamos hablar con vos. Dicen, bueno, supongamos que ya está y que se empieza a aplicar, van a salir supuestamente la CGT, que no ha hecho tampoco bien, un gracias, papel está durmiendo muy la bueno hasta mona. ahora, pero bueno, como que van a salir sindicatos a precisamente querer voltearla a nivel judicial, digamos, porque incumple la Constitución, incumple tratados. Nos interesa un poco entender eso. Bueno, en primer lugar, todavía la reforma laboral que se llama Ley de Modernización, que en realidad involucra un montón de normas, reforma más de 20 normas, son casi 200 artículos, todavía no está vigente porque todavía no fue promulgada. Entonces, ese es un primer punto. Lo que se empezó a hacer y se va a hacer es la presentación de acciones judiciales para impugnar para cuestionar su constitucionalidad. Eso se puede hacer de distintas maneras. En Argentina tenemos un sistema que se llama de control difuso. ¿Qué significa eso? Que uno cuestiona una norma para el caso concreto, para los que puede ser una petición colectiva, puede ser una persona. Pero en principio, salvo que haya una cuestión constitucional, como fue el tema del DNU, ¿se acuerdan del 70-2023? Bueno, el DNU sí, toda la parte laboral no tiene vigencia, porque se consideró la Cámara de Apelaciones del Trabajo que en realidad no se había cumplido con las exigencias que tiene que tener una norma de necesidad y urgencia. Entonces, porque no se cumplió con las razones de necesidad y urgencia, esa norma no está vigente. Bien. Pero acá, en este caso, es una ley del Congreso. Tiene un montón de cuestionamientos. Personalmente tengo un montón para hacerlos, pero hay que ver si se decide de esa manera. Lo más probable, creo yo, es que se cuestione en los casos concretos. Eso lleva a un problema. Por eso digo, y ahí podríamos hacer una crítica, ¿no? El tema, la importancia de pelearla previo a que se sancione. Claro. Obviamente que ahora continúa la batalla a nivel judicial y a nivel cómo se va a interpretar y cómo se va a aplicar. Y ahí me parece que los sindicatos tienen un lugar preponderante porque hay muchas cuestiones que si las trabajadoras y los trabajadores se organizan y ponen un límite al poder patronal, bueno, la aplicación posiblemente no sea tan regresiva, o sí, ¿no? Por eso digo, sí continúan las peleas sin dudas, pero es una gran regresión que se apruebe esta norma. Sí, decís vos tienen un rol preponderante los distintos organismos gremiales y una posibilidad histórica también, ¿no? De realmente defender los derechos de los trabajadores, porque bueno, me interesa por ahí esa parte finita que decías vos, tengo un montón de reclamos a hacer con referencia a esto que se habla de modernización y en realidad tiene poco, ¿no? Nos retrocede muchísimo. No tiene nada en realidad. En realidad es una norma terriblemente antigua. Claro. O sea, pretende retroceder más de 100 años atrás al momento en donde el empleador, o como podemos decir el capital, impuso las condiciones de explotación
a las personas trabajadoras sin límites. Claro. Al inicio del sistema, pensemos, siempre ponemos el ejemplo, ¿no? Inglaterra, la revolución industrial, pero podemos pensar en Argentina a fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Las luchas obreras fueron sangrientas, la jornada no tenía límite, los salarios no tenían pisos, empezamos por ahí, y las condiciones de trabajo eran miserables. Y lograr el reconocimiento de derechos, que hoy tiene carácter constitucional, no fue de un día para el otro. Y la verdad que desconocerlo de un plumazo, como hace esta reforma, es un retroceso muy grave que no solamente afecta a los trabajadores y a las trabajadoras, también a las empresas lo va a afectar indirectamente. ¿Ah, sí? ¿Por qué a las empresas? ¿Por qué? Porque tal vez en una visión inmediatista, bueno, seguramente obtengan más ganancia en lo inmediato, pero está comprobado, pensemos en el tema de la jornada, ¿no? Esta reforma da lugar, a través del llamado banco de horas, de ampliar la jornada hasta 12 horas diarias. Sí, claro. Y con este sistema de compensación, en donde se pierde toda previsibilidad sobre el límite diario de la jornada. Yo creo que trabajo 8 horas por día, pero un día me dicen andate antes, la semana que viene me tengo que quedar 2 horas más. Claro. Después me puedo ampliar un poquito ese tema, pero digo, en ese sentido, eso tiene una incidencia en la vida de la persona, en la salud. Entonces, contar con una fuerza de trabajo precarizada, en malas condiciones, sin descanso, también genera un perjuicio. Claro, sí. Bueno, eso vamos a hablar ahora con la psicóloga. Sí, del impacto en la salud mental. Claro. Sí, pero de hecho... y física, las dos cosas. Sí, claro, y en países de avanzada se está tratando al contrario, de reducir la jornada laboral, de trabajar 4 días a la semana en vez de 5. O el famoso home office. Tal cual. Que inclusive desde una mirada productivista. Desde una mirada tal cual. Sí. Exactamente, por eso digo... Es una visión muy de corto plazo, creer que, bueno, sí, va a haber mayor explotación, mayor tasa de ganancia, pero eso es corto en definitiva. Y los impactos son muy graves. Por ejemplo, pensemos en el banco de horas, prácticamente arrasa con la posibilidad de organizar familiarmente la vida, la posibilidad de cuidar, ¿no? Esto que venimos de los feminismos planteando como una necesidad, que las normas laborales reconozcan que el cuidado es tiempo, es trabajo y es un derecho. La reforma, en lugar de haber reconocido, por ejemplo, licencias igualitarias para todos los géneros, para cuidar, en la ley de contrato de trabajo, los varones, porque está dividido en forma binaria, siguen teniendo 2 días por nacimiento de hijo de cuidado. Eso es realmente arcaico, eso no se modificó. Y lo que veníamos bregando era justamente para que se establezcan licencias remuneradas para todos los géneros, obligatorias para que se distribuyan los cuidados. Bueno, esta reforma directamente torna imposible la posibilidad de cuidar. Si el padre o la persona no gestante quiere cuidarse, es imposible. Y para la mujer trabajadora, que sabemos que los índices en el mercado de trabajo demuestran que hay brechas en lo que hace al goce de posibilidad de acceso al empleo, en el salario, las mujeres seguimos accediendo a puestos de trabajo peor remunerados, eso determina lo que es la brecha de ingresos, acceso a lo que es condiciones de trabajo, en muchos casos informales o no registradas. Bueno, eso va a afectar directamente porque el hecho de tener que estar a disposición en tanto tiempo al día, si la mujer tiene a su cargo el cuidado de hijas, hijos o personas adultas, eso va a tornar incompatible con el trabajo remunerado. Algo que ya sucede en la práctica hoy, en muchos casos determina esto que decimos las intermitencias en lo que es las trayectorias laborales de mujeres, ¿no? Esto, ¿por qué cuesta más o a las mujeres les cuesta más jubilarse? Y porque faltan los aportes. Los aportes faltan justamente porque el trabajo no es registrado, porque hay siempre esos espacios en las carreras en donde en la época de la maternidad y hasta que las hijas y hijos tienen cierta edad, se sale del mercado de trabajo, después se regresa como se puede, en los puestos que se ofrece la demanda, con las dificultades de acceso al empleo que encima hay hoy con la cantidad de cierres. Bueno, la verdad que esto es muy, pero muy grave. La verdad que, Paula, te agradecemos porque sin pedírtelo nos hiciste también una división, una mirada de género de cómo va a afectar puntualmente peor todavía a las mujeres, que ya, como vos decís, por sí, en el mercado de trabajo, nosotras, por algo existe el Día del Pago Igualitario, que siempre es en abril, que explica que nosotros trabajamos
1 año y casi 3 meses para cobrar lo mismo que cobra el hombre en un año, ¿no? Eso sigue así y se va a ir, lamentablemente, quizás pase a mayo, ¿viste? Si esto sigue de esta manera. Sabemos que estás con poco tiempo, pero lo último que te quiero preguntar, María, es, vos tenés, esto ya medio a título personal, ¿tenés fe que realmente haya a nivel judicial algo que pueda hacer que esta norma se retrase en lo que es el cumplimiento efectivo, en la reglamentación, el cumplimiento efectivo? La entrada en vigencia, la verdad, no demasiada. Sí sé que hay juezas y jueces que cumplen con su mandato constitucional, que es aplicar las normas constitucionales y convencionales, pero sabemos que también están estos derroteros de Cámara, Corte, y que no tengo demasiada esperanza, sinceramente, que finalmente esta norma no entre en vigencia. Sí, como decía antes, que por casos, por planteos concretos, puntuales, sí, que se declare inconstitucional, eso sí, va a generar muchísima litigiosidad, algo que se venía hablando, ¿no? Porque uno de los argumentos para justificar la supuesta necesidad de la reforma era que el problema supuestamente es que hay muchos juicios. Sí, sí. Bueno, nosotros decimos en realidad el problema es la industria del incumplimiento, claro, no del juicio, porque si hubiera cumplimiento, es más, a nivel estadístico son pocas las personas que acceden a la justicia en comparación de la cantidad de violación de derechos fundamentales que hay. Entonces, sí creo que va a haber un montón de planteos, va a haber un montón de cuestionamientos en cada caso concreto. De una persona que sea despedida va a ser un planteo de inconstitucionalidad. Una persona que cobre un salario, ahí también tiene un sesgo de género grave, ¿no? Estos salarios dinámicos, se le puso ese nombre, pero que en realidad lo que habilita la norma es... Hay algunas cuestiones. Se vuelve la posibilidad de pagar en especie el salario. Volvemos a los 90. Sí. Es un déjà vu increíble, pero peor, podríamos decir, porque habilita pagos por encima de los básicos, que eso está habilitado actualmente, pero se dice que no se incorpora en forma permanente a la remuneración de acuerdo al mérito individual. Claro. Y eso es un gran problema, primero que nada, porque te divide el colectivo. Hay un principio que es igual remuneración por igual tarea. En todo caso, se le puede pagar a alguien por encima de eso, pero si se le paga en forma habitual, se incorpora la remuneración. Claro. Entonces, esa cuestión de la permanente posibilidad de que se le quite, se le saque o se le agregue, genera una incertidumbre total, afecta la propiedad de la persona que trabaja, y a las mujeres, vuelvo a tener esta mirada, nos va a afectar más porque muchas veces el tema del mérito encubre la disposición temporal. Claro, sí. Entonces, el tiempo, que es el gran tema del feminismo, es lo que muchas veces te hace negarte un empleo, o decir, bueno, no me puedo quedar más, te puedes quedar más, no puedo. Claro. O no poder hacer una capacitación porque estás maternando también a la vez. Exactamente, la capacitación que podría ser la llave de acceso a una mejor remuneración. Entonces, el tema del salario también es una de las grandes regresiones de esta reforma, sumado, bueno, hay un montón, pero al derecho colectivo, ¿no? Claro. Se altera la forma de la negociación colectiva. ¿Qué significa esto? Bueno, en Argentina tenemos un sistema hasta hoy que le da prevalencia al convenio sectorial o de actividad por sobre los convenios por empresa. Y eso es muy bueno porque sube los pisos de derechos. Entonces, bueno, si en tu espacio, en tu empresa puntual tienen una ganancia importante o hay cuestiones a regular propio, eso se puede hacer por encima de lo que ya está reconocido para el sector. Claro. Ahora se va al revés. El convenio de empresa pasa a poder regular en cualquier sentido, es decir, pasa a poder desconocer derechos que están reconocidos en el convenio de actividad, y esto en el salario lo pienso como un gran problema, cuando ya estamos en un momento de tragedia con los salarios. Totalmente, que ya es muy complicado porque tenés que tener varios trabajos para poder llegar a fin de mes o aún no llegar. María Paula, te damos la bienvenida al staff de Las Brujas porque seguramente has inaugurado el programa. Claro, inauguraste el programa y además ya lamentablemente quiero que lo sepas, estás en nuestra agenda. Y este va a ser un tema que lo vamos a seguir tratando todo el año, así que posiblemente cuando haya algunas de estas cuestiones de las que vos estás adelantándote que va a haber, por ahí vamos a necesitar de tu mirada profesional.
Buenísimo, yo encantada, y digo algo más que, como me preguntaban tanto del tema de la justicia, también esta reforma afecta gravemente a la llamada justicia nacional del trabajo, que si bien quizás para las provincias podemos decir, bueno, esto no nos afecta, pero no es así, porque siempre la Cámara de Apelaciones del Trabajo ha sentado una jurisprudencia que se expandió a lo largo y ancho del país. Por ejemplo, la Ley de Contrato de Trabajo del año 74 tomó como base los estándares de derechos que reconoció la jurisprudencia de la Cámara. Hoy directamente se destruye la justicia con el argumento del traspaso a la ciudad autónoma de Buenos Aires, se cierran un montón de juzgados, se cierran salas, no se sabe qué va a pasar con esas trabajadoras y trabajadores judiciales. Es realmente lamentable también esta parte, ¿no? Es cierto. Entonces, bueno, no quería dejar de decirlo porque ustedes antes me habían también preguntado. Bueno, va a ser un tema, el tema de cómo se accede a la jurisdicción, ¿no? Tremendo. Bueno, por eso vamos a necesitar. Perdón la negatividad, pero no. Vamos a necesitarte, María Paula. Te agradecemos muchísimo, bienvenida al programa. Un gustazo. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, hasta luego. María Paula Lozano, bueno, recuérdenla porque vamos a hablar seguramente en el año bastante. Hay varios puntos a tratar sobre esta reforma laboral para tratar. Uno que, bueno, había salido acá con María Paula es el de la salud mental y física, que lo vamos a estar ahora debatiendo con las chiquis, así que vamos a escuchar un temita y seguimos, ¿te parece? Dale.